trata de buscar la ciencia que está escondida. La ciencia está escondida en la vida cotidiana y la dejamos pasar. La ciencia está escondida acá, debajo de ustedes, dentro de ustedes, en su casa. ¿Y cómo se busca esa ciencia, está escondida? Porque está muy bien escondida y a nosotros no nos gusta demasiado hurgar. Se busca haciendo experimentos. Entonces, ¿por qué no empezar con algunos experimentos? Y en esto me tienen que ayudar. El primer experimento es muy fácil. Se trata de que cierren los ojos y estiren los brazos. No me dejen solo. Cierren los ojos y estiren los brazos. Algunos están haciendo trampa y los veo a los de arriba, no se crean. En la mano derecha tienen un hilo, un piolín, que sostiene 3 globos de helio. El helio es un gas menos denso que el aire, por tanto se va para arriba. Globos extremadamente ligeros. En la mano derecha, un piolín que sostiene globos de helio. En la mano izquierda también tienen un hilo. Pero en este caso está sosteniendo libros muy pesados. Pero muy pesados. Recordemos, mano derecha tiene un piolín que sostiene globos de helio. Mano izquierda tiene un piolín que sostiene libros muy, pero muy pesados. Ahora les pido que se queden quietos y abran los ojos. ¡Chan! Este experimento me sirve a mí, en realidad, porque ahora ya sé que en lo que resta de la charla les puedo decir cualquier verdura y me van a creer. ¿Sí? Por lo tanto, ya que ahora conozco un poco más a este público, vamos a seguir haciendo experimentos y vamos a recuperar este. El otro experimento, que sí me sirve mucho para la charla, tiene que ver con que ustedes hagan exactamente lo que dice en la pantalla. Entonces les pido nuevamente que me acompañen y simplemente... No se rían, sonríen. Fuercen una sonrisa. Si quieren recordar cómo es, control, sonrisa. Miren que... Y ahora viene una pregunta científica, y es posta esto se hace en los laboratorios. La pregunta es, cuando fuerzan una sonrisa, ¿no se sienten mejor? Pregúntenle a su cerebro, recuerden cómo era. No me dejen ridículos solo sonriendo, vamos todos. Y pregúntenle a su cerebro, ¿eso de forzar una sonrisa no hace que se sientan mejor? Miéntanme, díganme que sí, así. Sí, oh, qué maravilla. ¿Sí? Efectivamente, cuando uno fuerza una sonrisa, algo pasa en el cerebro que dice, esta la está pasando bien. Subexperimento de este. Las señas que en Argentina o en Uruguay son el 7 de espada o el 7 de oro, ¿sí? La semisonrisa izquierda o semisonrisa derecha. Si hay alguno con cirugías, puede ser que le cueste un poco así uno de los lados. Ahora viene otra pregunta. Primero, ¿la semisonrisa está tan buena como la sonrisa entera? Seguramente no. Y ahora viene una pregunta más difícil. ¿Alguna de las dos semisonrisas es mejor que la otra? Recordemos, esta estaba buena. Y ahora yo les pregunto, ¿esta es mejor que esta? ¿O esta es mejor que esta? Prueben. A ver, ¿cuántos por semisonrisa izquierda? ¿Cuántos por semisonrisa derecha? Ajá, eso habla de ustedes. Después hablamos, ¿sí? El orador anterior era psicólogo. Ese experimento es bastante extraño, el segundo, porque tiene que ver con que no tenemos un solo cerebro, ya tenemos 2 cerebros. Y estos 2 cerebros controlan funciones diferentes del cuerpo. Claro, voy a exagerar. Este cacho de cerebro controla este cacho del cuerpo. Entonces, esta semisonrisa está controlada por este semicerebro. Este está controlado por este semicerebro. Y los 2 semicerebros piensan distinto. Y acabamos de demostrarlo. Pero quiero volver al primer experimento, es el más fascinante de todos. ¿Por qué es fascinante? Porque es absolutamente contraintuitivo. Ustedes seguro que piensan que se emocionan, luego actúan. Están contentos, luego sonríen. Y el experimento que acabamos de hacer dice exactamente lo contrario. Uno puede actuar y luego emocionarse. Esto fue propuesto hace mucho tiempo con otro ejemplo. Supónganse que están corriendo porque los persigue un oso. Están corriendo en la selva porque los persigue un oso, algo que pasa todos los días, en Montevideo, en Buenos Aires, básicamente. Y ustedes tienen miedo, obviamente. Y uno piensa, claro, corro porque tengo miedo. Y el experimento que acabamos de hacer dice que no, dice exactamente lo contrario. Dice que uno tiene miedo porque corre. Esto que acabamos de hacer caseramente es un experimento de verdad, que se hace en los laboratorios de neurociencia cognitiva. Y lo que acaba de pasar en estos pocos minutos es que acabamos de hacer ciencia, porque la ciencia es eso de nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. La ciencia no es la investigación científica profesional, eso es una parte de la ciencia.
Pero la ciencia también es lo que pasa cuando nos detenemos a hacernos preguntas. Y esta es la frase que resume lo que yo les quiero contar. Debo aclarar en realidad que la frase se la robé a un científico muy famoso, básicamente, que en su último disco dijo: la vida es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otros planes. Y la ciencia también, básicamente. Sin embargo, no estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Pensamos siempre que hay dos bandos, como en bodas de sangre, básicamente. Tú con el tuyo, yo con el mío. La ciencia y el resto del mundo. Lo que en porteño se diría la ciencia y la gilada, básicamente. Y uno piensa, uno está exagerando un poco. ¿Cómo que hay dos bandos, ciencia y resto del mundo? Y sí es así, tan es así, que eso permea a toda la cultura. Hay libros, hay literatura, hay música sobre esto. Y les traje un solo ejemplo sobre esta cultura de los dos bandos, que está en uno de los últimos discos de Fito Páez, un disco que se llama Confía, que hay un verso que a mí inmediatamente me vino a la cabeza. A mí no, este está diciendo exactamente lo mismo. El verso es: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción, sí, porque es un poco porteñismo: pareces una estudiante de la Facultad de Ciencias que viene a hincharme las bolas explicando lo que yo no quiero que me expliquen. Me viene a explicar qué es el amor en términos científicos, qué es el miedo. Yo lo que quiero es tirarme en el pasto y mirar las estrellas, y viene esta ploma a hablarme de las supernovas y las elipses y lo que fuera. Déjame tranquilo, no me robes la magia, no me robes la belleza del mundo pensando científicamente. Entonces sí hay dos bandos. Y un error es de los científicos, que no sabemos contar la maravilla que es mirar el mundo con ojos de científico. ¿Y por qué es tan difícil la ciencia? ¿Por qué es tan difícil contar la ciencia? Quiero arriesgar algunas hipótesis, no me voy a referir a todas estas. Uno puede pensar: ¿qué diferencia la ciencia de otras disciplinas que efectivamente la hace más difícil, más ploma, más aburrida? Hay varias hipótesis posibles. Primera hipótesis: la ciencia es difícil porque cambia todo el tiempo. A diferencia de otras disciplinas, que no cambian tanto o tan vertiginosamente, efectivamente la ciencia cambia muchísimo. De hecho, se calcula que hay 50 millones de papers publicados, o sea, 50 millones de publicaciones científicas, y se agregan al menos 1 millón cada año, al menos. ¿Sí? Con lo cual, obviamente, entender algo que cambia tan vertiginosamente lo vuelve muy complicado. Si yo les doy una clase sobre lo que yo hago, estudiando un pedacito de cerebro que mide el tiempo, esta clase no tiene que ver con hoy, con lo que les voy a dar dentro de 2 años. Eso la hace efectivamente difícil. Por otro lado, uno podría pensar: ¿y la ciencia es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque realmente es una disciplina que requiere mucha inteligencia, mucha cabeza, etc. Puede ser, pero sobre todo a los científicos nos encanta hacerla un cachito más difícil. Y les quiero dar un par de ejemplos de esto. Hay una rama de la biología que se llama biología sistémica, biología de sistemas, que se refiere a estudiar no una neurona, 2 neuronas, 3 neuronas, sino 20.000. No 1, 2, 3 genes, sino también 20.000, 30.000 genes o lo que fuera. Les voy a mostrar una definición de biología de sistemas que dice: la biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. ¿Ah? Eso parece haber sido dicho por este señor, que ustedes creo que también lo conocen bastante. Sin embargo, esta es la definición del MIT, del templo de la ciencia, y es una porquería esa definición. Nos encanta porque nadie la va a entender, entonces ya hablen difícil. Y si nos gusta hablar en difícil, nos gusta aún más mostrar íconos difíciles, mostrar las cosas de manera que las vamos a entender nosotros nada más. Otro concepto de la biología es: ustedes seguramente conocen el proyecto Genoma Humano. Bueno, no contentos con estudiar los genes, los científicos quisieron estudiar sus productos, las proteínas, el proteoma humano. Aún no contentos, quisieron estudiar la interacción, cómo charlan esas proteínas entre sí, el interactoma humano. Entonces, en primicia exclusiva, les quiero mostrar el interactoma de una célula, que es ¡tarán! Eso. Y esto entra para el examen. ¿Sí? Eso también es una porquería, porque lo entienden 2 o 3 personas, básicamente. ¿Sí? Entonces, hacemos un gran esfuerzo porque la ciencia sea un poquito más difícil de lo que realmente deba ser, como para comunicarla. Entrar en los detalles es otra cosa. ¿Por qué también es difícil la ciencia? Porque tiene un concepto que es completamente antiintuitivo, para el cual nuestro cerebro no está preparado. Es el concepto de falsabilidad. Si yo salgo al mundo y veo un cisne blanco, 2 cisnes blancos, 3 cisnes blancos, mi cerebro está preparado para decir: todos los cisnes son blancos. Pero la ciencia todo el tiempo tiene que estar buscando un cisne negro. Eso nos cuesta a nosotros porque no estamos preparados para funcionar de esa manera. Y posiblemente la razón por la cual la ciencia es tan complicada de compartir y de comunicar es porque no se relaciona con la vida cotidiana. Nos está dando respuestas a preguntas que no nos hacemos. Pero la ciencia no es solamente eso. La ciencia no es un sustantivo, la ciencia es un verbo, es hacer, hacerse preguntas, sacudir a la naturaleza a preguntazos. Y veamos algunos ejemplos de esto.
Y el primero es bastante interesante, que es este. O bien, que yo me pare acá y haga ¡ah! O que ponga la palabra bostezo ahí escrita. ¿Qué va a pasar con ustedes en los próximos segundos? Y no me voy a ofender. Van a empezar a bostezar, háganlo tranquilos, y es el momento en el cual están autorizados a hacerlo, básicamente. ¿Y por qué no hay ciencia ahí? Básicamente hay 3 preguntas fundamentales ahí. ¿Qué es el bostezo? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es contagioso? Y les puedo contar que sabemos la respuesta, y es la misma para las 3 preguntas. Y se trata de 2 palabras, ni idea. ¿Cómo? ¿Algo tan cotidiano como el bostezo no sabemos de qué se trata? No. De hecho, hasta hay una asociación internacional para el estudio del bostezo que trata de devanarse para ver qué es esto. Tuvo su primer congreso hace 2 años en París, fue un plomo, por supuesto, básicamente, pero no sabemos para qué sirve. O bien podemos ir a nuestra casa y empezar a buscar la ciencia que está escondida, por ejemplo, en el baño. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? Ajá. Cambio la pregunta, ¿cuántos de ustedes se bañan? Bueno, asumiendo que se bañaran, algo de la ciencia recomienda, de vez en cuando al menos, ¿les parece que les gustaría cantar? La respuesta es sí, todo el mundo canta. Y de nuevo, este habló del bostezo, ahora habla de cantar en la ducha. ¿De qué está hablando? ¿No voy a hablar de ciencia? ¿Y por qué no hay ciencia en cantar en la ducha? ¿Por qué a la gente le gustará cantar en la ducha y no en otro lado de la casa? ¿Qué tiene de especial el baño? ¿Por qué no hacer experimentos? Básicamente, ¿por qué no meterse cuando alguien se está bañando y decir, bueno, vengo a medir unas cosas? Y básicamente, ¿sí? Estoy dando excusas interesantes. ¿Será que es un cuarto particular? ¿Será que está prendida el agua? ¿Será el agua caliente? ¿Será que pensamos que nadie nos escucha? Si es así, tengo malas noticias para todos, sí, básicamente. No voy a llegar a la respuesta, pero quiero dejar esto planteado. Esto claro que es ciencia. Es la ciencia que nos pasa y la dejamos ahí, la barremos debajo de la alfombra. Lo mismo de la ciencia que ocurre en la cocina. Cuando entramos a la cocina, nos convertimos en científicos. Hay mucha química, mucha física, mucha biología en la cocina. Y no estoy hablando de cosas complicadas. Estoy hablando de hacernos una tostada, de echarle un poco de jugo de limón al té, de hacer un bife y ver que cambia de color. Ahí hay muchísima ciencia y la dejamos pasar. Y con eso le estamos perdiendo un montón de belleza de la cocina, un montón de magia, un montón de diversión, y además la podemos pifiar menos. Podemos hacer que nos vaya mejor en la cocina. Sin embargo, decimos no, la ciencia y yo somos 2. Yo cuando voy a la cocina, cocino, no tengo nada que ver con la ciencia. Porque así vemos el mundo, así lo percibimos. Nuestro cerebro percibe el mundo de una manera muy especial, que ya fue vaticinada por otro gran científico, ¿sí? Y cuando pongo esta foto, mis alumnos me dicen cada cosa, ¿sí? Me dicen, ah, sí, Andrés Calamaro, ¿sí? O, hemos llegado a límites que superan todo lo conocido. ¿Por qué le puso The Doors Jim Morrison a su banda? Le puso The Doors por un libro muy famoso de esa época que se llamaba Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, el de Un mundo feliz. ¿Y de qué habla ese libro? Habla de que el mundo no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. De nuevo, el mundo no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. Y los sentidos son unos caraduras. Nos mandan truchadas todo el tiempo, inventan cosas que no están y roban cosas al mundo. Sin embargo, es la única forma que tenemos para conocer qué hay más allá. Y la ciencia se vale de esos sentidos. Por ejemplo, la ciencia se vale para entender qué relación tenemos nosotros con la música, donde hay muchísima ciencia. Experimento muy sencillo. Imaginen una melodía, cualquier melodía, sin letra, simplemente una melodía. Y ahora pregúntense, ¿esa melodía es alegre o es triste? Seguramente van a estar pensando, sí, es más bien alegre o es más bien triste. ¿No es muy loco eso? Es una melodía, es una sucesión de notas. Sin embargo, nuestro cerebro lo está interpretando exactamente como algo alegre o algo triste. Hay muchísima ciencia ahí. Así como hay ciencia en lo que les voy a pedir a continuación, que es muy sencillo, les voy a pedir que aplaudan. Un rato más, un rato más. ¿Un rato más? Ahí, paren. Uy, me encantó, lo puedo hacer, ¿no? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó y por qué los hice esperar? Al principio todos estaban aplaudiendo cada uno a su ritmo. Y en algún momento, un esbozo de sincronización, todos empezaron a aplaudir al mismo tiempo. No lo voy a hacer, estoy muy tentado, ¿sí? Me encantaría ponerlos a saltar. Creo que va a ser la primera vez que la gente empieza a saltar en el Solís, pero no lo voy a hacer, pero pasaría lo mismo. Empezaría primero cada uno a saltar a su ritmo y después todos juntos, boing, 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 boing. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Por qué aplauden al mismo tiempo? ¿Por qué saltarían al mismo tiempo? Porque son una manga de humanos. Los únicos capaces de sincronizarse a un ritmo externo, como el aplauso, como el baile, como el salto, son los humanos. Entonces, la ciencia también nos ayuda un poco a entender qué es esto que somos. Esta mezcla tan particular
que aparentemente metemos en una coctelera, en una ensaladera, agitamos un poco y salimos. Agarramos un frasco con células de grasa, células de la sangre, células neuronales, lo que fuera, y un poco de eso sale nosotros. O bien podemos hasta ponernos números. Podemos pensar, ¿y qué somos? Si unos 9 botellas de sangre, unos tantos metros cuadrados de piel, 50 millones de pelo, no es mi caso, debo decir. Y de nuevo, agarramos todos esos números, los agitamos un poco y sale un Dieguito. No, parece como que nos queda corto eso. La ciencia tiene que decir algo más sobre esto que somos. Y de hecho, la ciencia también habla sobre lo que nos hace únicos. No solamente lo que nos hace humanos, sino que lo que me hace a mí y a ustedes, básicamente. Y hay varios marcadores de esta unicidad humana que nos da la ciencia. Las huellas dactilares, por ejemplo, que no son iguales ni siquiera en gemelos univitelinos. O sea, efectivamente es un marcador. El iris, ustedes habrán visto películas de ciencia ficción donde la gente se identifica por los dibujitos del ojo, ciertas células que nos marcan, particularmente el sistema inmune, el tono de la voz, y obviamente lo que a la ciencia le encanta poner como tarjeta de presentación, que son los genes. Como si efectivamente esto que somos fueran los genes, fueran todo eso que los biólogos moleculares meten en cocteleras medio extrañas y dicen, ya está, no me digas nada, pues ya sé exactamente todo sobre vos, tus enfermedades, a dónde vas a llegar, a dónde no vas a llegar, etc. O sea, los genes parecen ser eso que somos. ¿Y será así efectivamente? Bueno, hay mucho que decir sobre los genes, hay números que decir sobre los genes, hay tantos cromosomas, ¿sí? 22 más X más Y, hay un montón de letras posibles, 3.000 millones, hay un montón de genes, todavía no sabemos cuántos exactamente, pero alrededor de 25.000. Entonces ya está, la ciencia ya descubrió qué es lo que somos. Es más, la ciencia descubrió que somos casi chimpancés. Somos 98-99% chimpancés. ¿Por qué? Porque compartimos el número de genes, ese número de genes con los chimpancés. Pero esperen un poquito. Si es así, y lo queremos reducir un poco al absurdo, también somos 50% bananas. Porque compartimos el 50% de nuestros genes con las bananas. Ustedes elijan. ¿Sí? Si prefieren sentirse un día más chimpancé, otro día más bananas, en nuestros países un poco más gorilas, vaya uno a saber, básicamente. Pero está fallando un poco esta definición tan genética de lo que somos, porque además somos muy diferentes. Y vamos a comprobar que somos muy diferentes. Venimos en sabores diferentes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden hacer esto? Doblar la lengua. No los veo probando muy fuerte, muy bien. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer esto? Separar de a 2 dedos. Algunos no van a poder, no se preocupen, básicamente. ¿Cuántos tienen narices rectas o narices más curvas? ¿Cuántos tienen hoyuelos, ¿sí? en el mentón? O bien, ¿cuántos, no me miren, por favor, miren ahí, cuántos tienen el pelo que les nace como un triangulito, que se llama a veces pico de viuda? ¿Sí? Van a ver que a algunos les nace de esa manera. O bien, ¿cuántos tienen pecas? O bien, ¿cuántos de ustedes pueden hacer esto? Este me sale bárbaro, así que lo voy a mantener por unos minutos. Si pueden doblar el pulgar a 90 grados, ¿sí? Bien, qué lindo, básicamente. O bien, si tienen hoyuelos ahora en las mejillas. O bien, si se tocan, o si quieren tocar al de al lado, porque básicamente se trata de eso, si tocan la oreja del lado de adentro, van a ver que tiene un triangulito. En algunos es un poquito más marcado. Ese triangulito se llama tubérculo de Darwin, ¿sí? O bien, si yo les pidiera que entrelazaran los dedos, así, sin pensarlo, algunos van a haber puesto el pulgar izquierdo arriba del derecho, otros al revés, el pulgar derecho arriba del izquierdo. Eso es una característica individual, ¿sí? Sin pensarlo. Si me meto con intimidades, ¿cuántos de ustedes tienen pelos en los dedos de los pies? Básicamente. O bien, si terminamos con las orejas, ¿cuántos las tienen más pegadas a la cabeza o más separadas? ¿Vieron que hay gente que cuando camina aplaude? Básicamente. Todas estas son características individuales, son mutantes ustedes, no solo humanos, sino que son mutantes, tienen mutaciones. Y eso es lo que traemos de fábrica. Traemos lo que nos dieron papá y mamá de fábrica, los genes, y con eso no hay nada que hacer. Si uno tiene orejas que aplaudan, tiene orejas que aplauden. Pero podemos hacer muchísimo con eso que traemos de fábrica. Y eso es lo que en biología se llama ambiente. Y el ambiente es actuar sobre eso que trajimos de fábrica, y no tiene límites el ambiente. El ambiente es lo que comemos, si hacemos gimnasia, si leemos, nuestros amigos, nuestra familia, estar acá compartiendo ideas. Todo eso puede condicionar lo que trajimos de fábrica con lo que no hay que darle, pero con el ambiente es toda cosa nuestra. Yo estuve hablando entonces de cosas cotidianas, cosas de todos los días, tratando de convencerlos de que están presentes en la ciencia. Algo parecido le sucedió al mayor escritor de fantasía que escribió, que fue Franz Kafka. Franz Kafka, un tipo que podía inventar a alguien que se despertaba hecho cucaracha. Un tipo que podía inventar un castillo imposible. Le preguntaron, che, Franz, ¿cómo es eso de que vos agarrás lo cotidiano y le metés lo fantástico? Y la respuesta de Franz fue, ustedes dicen eso, pero no es así. Sucede que lo cotidiano en sí ya es fantástico. Yo lo único que hago es escribirlo. Y la ciencia lo único que hace es estudiarlo. ¿Para qué? ¿Para crear científicos?
¿Para que haya un mundo de cientifiquitos? No, a ver si nos sacan el trabajo, básicamente. ¿Para ser mejores ciudadanos, como se suele decir por ahí? Un poquito, sí, pero yo creo que se exagera un poco. ¿Para qué encontrar la ciencia en la vida cotidiana? Muy sencillo, para ser mejores personas, que de eso se trata. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Antonio Vargas, docente de los módulos tecnológicos de mantenimiento automotriz. En esta ocasión te quiero platicar sobre cómo impacta el conocimiento de las ciencias básicas dentro del mantenimiento automotriz. Primero que todo, déjame platicarte qué es un motor. Un motor es cualquier dispositivo que es capaz de transformar un tipo de energía en energía mecánica, es decir, en movimiento. Ejemplos tenemos muchísimos, desde los motores eléctricos, motores de combustión interna, motores de combustión externa. En este caso nosotros vamos a estudiar lo que es un motor de combustión interna, el cual va a transformar la energía química de un combustible en energía mecánica o de movimiento. Y es aquí donde podemos aplicar la ley de la transformación de la energía o conservación de la energía. ¿Dónde más podemos aplicar el conocimiento de las ciencias básicas dentro del área automotriz? En muchos lados. De entrada, tenemos el aceite del motor. El aceite del motor es un lubricante. ¿Un lubricante para qué nos sirve? Un lubricante nos va a servir para disminuir el rozamiento, disminuir la fricción que hay en el interior del motor cuando se mueve. Y esto nos va a evitar desgastes prematuros. Un lubricante tiene la función de limpiar, lubricar, enfriar, y está conformado por demás aditivos que nos van a permitir un correcto funcionamiento del sistema. ¿Qué otra cosa debes saber? Debemos saber de física. ¿De física para qué? Para entender el funcionamiento de los mecanismos internos del motor, para entender, por ejemplo, lo que es el anticongelante o refrigerante. ¿Cómo funciona? ¿Por qué hierve el agua o el refrigerante en el interior del motor? ¿Por qué debo utilizar un refrigerante y no debo utilizar agua? Tengo que aprender desde conocer las condiciones físicas con las cuales va a operar mi motor. ¿Para qué? Porque es muy importante para la operación del motor dentro de lo que es la combustión, conocer la altitud a nivel del mar en la cual va a operar el motor para medir la concentración de oxígeno y que ésta, a través de ella, nuestra computadora del auto pueda calcular la correcta relación aire-combustible. Como ustedes van a aprender más adelante, la relación aire-combustible ideal para un motor de combustión interna es de 14.7 partes de aire por una de combustible. ¿Cómo va a realizar todo esto el automóvil? Bueno, mediante una computadora que viene programada anteriormente con una serie de parámetros que va a monitorear a través de los sensores que lleva el motor. Estos sensores le van a indicar a la computadora la cantidad de oxígeno presente, el flujo y temperatura de oxígeno o de aire que está entrando, la presión atmosférica a la cual está sometido el motor. Mediante estos cálculos, la computadora va a determinar qué cantidad de aire es la que está entrando al motor y con ella va a controlar la cantidad de gasolina que va a inyectar al motor para poder tener una relación estequiométrica, con la cual nos va a permitir que nuestro motor funcione en sus correctos rangos de operación, evitando que tengamos la presencia de contaminantes en el escape. Aquí es donde podemos aplicar lo que es la química dentro del funcionamiento de un convertidor catalítico, el cual va a transformar las emisiones nocivas del escape en emisiones más amigables con el medio ambiente, como cuáles, muy sencillo, va a transformar los hidrocarburos no quemados, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, los va a transformar en dióxido de carbono, en agua, en oxígeno y en nitrógeno. Y esto es lo que va a emitir a la atmósfera para evitar daños en ella. ¿Qué otro ejemplo? La electrónica. Es básico saber de electrónica para poder comprender el funcionamiento de un motor de combustión interna. Como ustedes pueden ver, todos los motores ahora vienen instrumentados, es decir, cuentan con sensores que van a monitorear los parámetros de operación. Esta información se va a llevar a la computadora y la computadora, mediante los programas que ya tiene precargados, va a poder realizar los cálculos necesarios para poder determinar qué cantidad de combustible va a inyectar. Todo esto mediante el sistema electrónico. La electricidad es básico tener conocimientos de electricidad para poder reparar un motor de combustión interna. Yo supongo que ustedes en algún momento ya han estudiado la ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica que la corriente va a variar
dependiendo del valor de la resistencia y el voltaje que le sea aplicado. ¿Cómo lo puedo ver? Muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un cable aquí que se me rompe y yo agarro y lo añado, pero cuando lo voy a añadir pongo un punto de soldadura. ¿Qué va a pasar si yo pongo un punto de soldadura para unir este cable con este? Voy a modificar el valor de la resistencia de este cable. Por lo tanto, al modificar el valor de resistencia del cable, voy a modificar el valor del amperaje o de la intensidad de corriente, ocasionando que mi computadora tenga lecturas diferentes a las cuales viene programadas, encendiéndome la luz 1000 o el check engine que me indica un tablero en el que me indica un problema en el interior del automóvil. Como este, hay muchísimos ejemplos donde tú vas a aplicar tus conocimientos de ciencias básicas para el correcto mantenimiento de un motor. Te agradezco mucho tu atención. Buenas tardes, chicos. En esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de la manera en la que ustedes van a poder observar la conjunción de los conocimientos, específicamente del área de ciencias, en su área de formación, que es la enfermería. Vamos a trabajar o vamos a hablar un poco acerca de lo que se refiere a la diabetes tipo 1 y con esto vamos a iniciar. Bueno, la diabetes tipo 1 es una afección en la cual el páncreas no produce insulina, que es una hormona que el cuerpo necesita para mantener los niveles apropiados de glucosa en la sangre. Después de que nosotros ingerimos o consumimos alimentos que contienen carbohidratos, los productos químicos que se encuentran en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simples denominadas glucosas. Posteriormente, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual va a pasar al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta de este detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina hacia el torrente sanguíneo para ayudar a reducir los niveles de glucosa y para mantener esta en un nivel saludable. La mayoría de las células de nuestro cuerpo contienen ciertos receptores en su superficie que nos van a ayudar a que la insulina se una a la sangre circulante. La insulina actúa como una llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante pueda ingresar a la misma. Ahora, las células pueden aprovechar la glucosa y producir la energía que necesitan para poder funcionar de manera correcta. Si las personas que sufren diabetes tipo 1 tienen un alto contenido de glucosa en sangre, sabemos que puede tener implicaciones. Las células betas del páncreas pierden la capacidad de producir insulina, dando como resultado niveles elevados de glucosa en la sangre. Y lo que sucede en la diabetes tipo 1 es que el sistema inmunológico, específicamente los glóbulos blancos, consideran a las células beta pancreáticas como si fueran cuerpos extraños. Y en una respuesta autoinmune, estos glóbulos blancos segregan anticuerpos que van a destruir a las propias células beta. Como resultado, el páncreas produce poca o ninguna cantidad de insulina. Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a las células. Dichas células se van a encontrar desnutridas o deficientes debido a que no existe la cantidad de calorías que deberían recibir de la glucosa para realizar sus funciones normales. Además del nivel de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo y da lugar a una afección conocida como hiperglicemia, que tiene síntomas como la sed excesiva, necesidad de orinar frecuentemente, pérdida de peso inexplicable, cansancio, debilidad, irritabilidad y visión borrosa, por decir las más importantes. Si esta hiperglucemia no se trata, las personas pueden enfermar gravemente debido a que no existe la insulina suficiente en la sangre para que las células puedan utilizarla y obtener energía. Como resultado, el cuerpo descompone las reservas de grasa y las proteínas como fuente de alternativa de energía. A medida que existe esta descomposición, continúan o se obtienen ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos que se acumulan en la sangre, dando origen a una afección denominada cetosis
o cetoacidosis diabética, que puede poner en peligro la vida de las personas. Se pueden producir problemas de salud a largo plazo, como son la arteriosclerosis, ceguera, daño a los nervios y enfermedades renales, entre otros. Las personas que padecen este tipo de diabetes deben de tener o de considerar ciertas situaciones que les ayudan para que estos niveles en sangre se mantengan, de glucosa en sangre se mantengan normales. Se logra a través de el reemplazo de la insulina por insulina que es fabricada o obtenida a través de ciertos productos, una dieta adecuada o balanceada y realizar ejercicio de manera cotidiana. Entonces, de esta manera es como pueden ayudar a reducir las complicaciones o implicaciones que derivan de un mal tratamiento de la glucosa en la sangre. Entonces, espero que esto les haya ayudado. Existen alternativas que pueden ayudar a mejorar la calidad significativamente de estos pacientes y pues espero que esto les haya sido de su interés, la manera en la que las ciencias, específicamente aquí vimos aplicación de química y de biología básicamente, se impactan de manera directa en la formación profesional de ustedes como enfermeros específicamente. Entonces es un honor trabajar con ustedes y esperemos coincidir para que podamos aprender juntos a lo largo de su trayectoria profesional. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Ángel Paredes Telles, soy oncólogo pediatra y paliativista pediatra. Estudié la carrera de técnico en enfermería general en CONALEP Huauchinango en la generación de 2001 a 2005. Posteriormente trabajé un año como enfermero y ingresé a estudiar medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la Ciudad de México. Posteriormente realicé la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y ahí mismo realicé la subespecialidad en oncología pediátrica y posteriormente ingresé al Instituto Nacional de Pediatría, donde actualmente soy residente de la alta especialidad en medicina en cuidados paliativos pediátricos, que es una rama de la medicina que no es joven, pero que no está del todo explotada, ya que pues muchos médicos no aceptan la medicina paliativa para sus pacientes. La medicina paliativa es una rama tanto de la medicina como en este caso de la pediatría que se dedica al cuidado integral y total de un paciente con una enfermedad amenazante para la vida desde que se hace el diagnóstico de dicha enfermedad. Ya desde que yo entré a estudiar enfermería, pues mi proyecto de vida era estudiar medicina. Y pues desde que salí de la carrera de enfermería general, pues el objetivo era llegar a estudiar medicina. No me considero una persona extraordinaria, ni que ha logrado todo esto por ser alguien extraordinario, sino todos pueden pues conseguir o alcanzar sus metas siempre y cuando pues tengan fijo ese objetivo y trabajar todos los días por alcanzarlo. Soy una persona que pues se ha dedicado a estudiar todos los días para poder alcanzar sus objetivos y pues no soy una persona extraordinaria, todos pueden alcanzar sus metas siempre y cuando pues estudien y trabajen arduamente todos los días por alcanzarla. He llegado hasta acá pues tanto por mi perseverancia en el estudio como por el apoyo
de mi familia. Entonces, siempre tengan ustedes una meta fija y trabajen todos los días por alcanzarla. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Elizabeth Pérez Rodríguez. Soy enfermera especialista en nefrología, orgullosamente egresada de CONALEP, actualmente jefa de enfermeras de la unidad de CERME. Bueno, ¿por qué orgullosamente de CONALEP? Porque en CONALEP aprendí todo lo que sé, fueron mis bases. Agradezco como siempre a mis maestros, a los administrativos por siempre estar al pendiente de nosotros. Bueno, lo que yo les vengo a dar ahorita es un tema o una plática que nunca desistan de sus sueños. Siempre hay que tener esa constancia, ese compromiso para poder salir adelante. Les cuento un poquito de mi historia. Yo soy originaria de Beristain. Mi papá, la verdad, pues no teníamos mucho dinero para estar pues que en la escuela, que quedándome o rentando un cuarto, cosas así. Mi papá, orgullosamente lo digo, él era zapatero, como lo decimos, y pues siempre fueron las cosas muy limitadas. Muy limitadas, decíamos que pues a lo mejor pues no me alcanzaba a veces a lo mejor para mi comida o cosas así. Como luego yo veía que mis amigos llevaban, traían. Entonces, bueno, yo decía, ¿por qué yo no? Pero bueno, me fui dando cuenta de las cosas. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar, voy a echarle muchas ganas, me voy a ganar una beca. Y pues sí, fíjense que en CONALEP yo me gané una beca. Y bueno, gracias a eso también estoy ahorita en donde estoy. A que cuando le queremos echar ganas se puede. Entonces, gracias a esto, bueno, estoy ahorita en donde estoy. Mi papá me decía, ¿sabes qué? Tienes que aprovechar lo que te doy porque es con mucho esfuerzo. Y sí, así fue. Lo aproveché, me egresé de CONALEP. Y bueno, desde que yo egresé me empezaron a dar empleo, aún sin tener mi título, sí con la constancia, pero es importante obviamente el título. Entonces empiezo a trabajar, empiezo a laborar y bueno, llega mi título y yo comienzo a trabajar en la clínica Tulancingo, en la unidad de hemodiálisis. En la clínica Santa María, unidad de hemodiálisis. Comienzo a trabajar en Huauchinango, igual unidad de hemodiálisis. Y conforme tú vas echándole ganas, te vas preparando, te van subiendo el sueldo y un mejor puesto. Entonces realizo mi licenciatura y digo, no, pues esto sí me está gustando, o sea, me está gustando echarle ganas, tener el trato con el paciente, me está gustando ver que puedo lograr mis sueños. Entonces, después de eso, tuve unos problemas familiares, me salí. Un doctor que conozco de mucho tiempo me dice, ¿sabes qué, Eli? Necesito de tus conocimientos para que me ayudes a hacer mi clínica hospital de hemodiálisis. Y le dije, perfecto, sin problemas. Soy su jefa de enfermeras. Comenzamos a trabajar, el sueldo, la verdad, muy bien. Y ahí te vas dando cuenta y dices, valió la pena todo lo que pasé, valió la pena el esfuerzo de mis papás, valió la pena a lo mejor los desvelos, valieron la pena pues todos esos libros que compré o saqué copias, a lo mejor quedarme sin comer a veces, ¿no? Pero dices, todo vale la pena si nosotros ponemos tantita constancia, resistencia y bueno, somos responsables, van a ver que van a lograr muchas cosas. Entonces, actualmente, ahorita con esto de la pandemia, pues ahorita estoy laborando en CERME. Soy jefa de enfermeras, como se los reitero. Nunca pensé, la verdad, llegar hasta aquí. Siempre fue mi sueño, pero nunca pensé ser jefa de enfermeras. Ya fui jefa de enfermeras 2 veces. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Agradezco de verdad a CONALEP por muchas cosas que fueron muy buenas en mi vida, por darme la oportunidad. Y bueno, igual les comento, hace 2 años, en el 2019 precisamente, cuando me salgo de la clínica de trabajar, pues digo, ¿saben qué? No, me voy a ir de aquí del país. Entonces lo que hice, ¿saben qué? Me fui a Canadá a trabajar, estuve trabajando allá 2 meses y medio, estuve trabajando en Canadá, me aceptaron muy bien mis documentos, y bueno, allá es otra onda, allá es muy diferente. Pero ¿qué quiero darles a entender con esto? No les estoy presumiendo, no, sino que ustedes pueden, si ustedes se lo proponen, de verdad que pueden.
todo se puede en esta vida si tienen fe, si tienen constancia, si creen en ustedes mismos. Mucha gente les va a decir, no, sabes que no sirves para esto, no, nada de eso. De verdad que ustedes le tienen que echar muchas ganas y véanme, de verdad, véanse en mi espejo. De verdad, yo vengo de una familia no muy pobre, pero sí limitada. Entonces, dices, a lo mejor y no podía, pero sí pude. Si yo pude, ustedes pueden, ¿sí? Y más en esta actualidad, que si te vas preparando más y más y más, de verdad que todo se puede. Entonces, échenle muchas ganas, cuiden mucho a su familia ahorita con esto de la pandemia, tomen sus medidas preventivas, échenle ganas a la escuela, cuídense, de verdad, lo más valioso en esta vida de la familia. Y pues bueno, nunca desistan de sus sueños. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, de verdad, este consejo fue de todo corazón. No los conozco, pero bueno, yo sé que algún día tal vez alguno se pare por donde yo estoy y bueno, con mucho gusto lo voy a recibir. Y pues ánimo, éxito en todo lo que se propongan y que Dios me los bendiga y un abrazo enorme. Saludos a sus papis también y valórenlos mucho.